Me quedé frente al espejo en mi pequeño apartamento de Manhattan, alisando mi corbata una última vez. Soy Hudson Wright, tengo 35 años y hoy es el día en que conozco oficialmente a mis futuros suegros. No soy de los llamativos, así que el traje que elegí era sencillo, gris oscuro, comprado en una tienda normal, nada de diseñador, ni flores, ni regalos extravagantes. Pensé que si iban a aceptarme, debían aceptar al verdadero yo, no a una fachada pulida. Mi corazón latía con fuerza, pero intenté mantener la calma. Este fue un punto de inflexión enorme en mi vida, y no quería estropearlo. Mi prometida, Ruby Pattinson, entró en la habitación. Su sonrisa siempre me reconfortaba, pero hoy llevaba un rastro de preocupación. Tiene 28 años, el pelo largo y castaño y los ojos verde profundo, la mujer que cambió mi mundo entero. Nos conocimos hace 2 años en una conferencia financiera, y desde ese momento el amor creció de forma natural, silenciosa y hermosa. «Hudson, ¿estás listo?», preguntó. Suavemente, aunque podía oír el nerviosismo en su voz, asentí y la abracé con fuerza. «Estoy bien, no te preocupes por mí». Antes de irnos, Ruby me tiró hacia el sofá y me cogió las manos como si tuviera miedo de soltarla. Sus ojos estaban claramente ansiosos. «Escúchame, mis padres no son fáciles», susurró. «Mi padre, Robert Pattinson, tiene 62 años. Le importa el estatus social por encima de todo. Para él, todo debe servir primero a los intereses de la familia». Ella dudó, luego continuó, «Y mi madre, Kennedy Pattinson, es aún más estricta y pragmática. Está obsesionada con casarse dentro de la misma clase. En su mente, 2 personas tienen que ser verdaderamente iguales, verdaderamente dignas de estar juntas». Escuché con atención, intentando memorizar cada palabra. Sabía que su familia era rica y poderosa, pero no me había dado cuenta de lo rígidos que eran. «No te preocupes, haré lo mejor que pueda», susurré, pero una inquietud silenciosa de él. ¿Aceptarían alguna vez a alguien como yo? Solo un consultor financiero cualquiera. Nos subimos a mi viejo coche destartalado, nada lujoso, solo funcional, y nos dirigimos hacia los Hamptons en Long Island. El trayecto de 2 horas parecía interminable. Ruby se sentó a mi lado, sujetándome la mano con fuerza, pero estábamos mayormente en silencio. Intenté mantenerme relajado. Conté algunas historias de trabajo ligero, pero mi mente no paraba de trabajar. «¿Crees que les gusto?», pregunté medio en broma. Ruby esbozó una sonrisa débil. «Eso espero, pero aunque no lo hagan, todavía nos tenemos el uno al otro». Sus palabras me consolaron, pero la nube oscura de la preocupación nos envolvía. Cuando giramos hacia la carretera privada que conducía a la finca Pattinson, me quedé atónito. Los terrenos eran inmensos, árboles cuidados, una piscina brillante y una mansión blanca reluciente que parecía un palacio. Este era el mundo de los ultra ricos, un ojo mundial al que un hombre de clase media nunca había pertenecido. Aparcamos y el señor y la señora Pattinson salieron a recibirnos. Iban impecablemente vestidos, Robert alto e imponente con un traje caro, Kennedy elegante con un vestido largo, pero sus sonrisas eran formales, frías, sin ningún calor para un hombre que conocía a sus futuros suegros. «Hola, debes de ser Hudson», dijo Robert, dándome la mano de forma hechanizada. Kennedy solo asintió. Sus ojos me escaneaban de pies a cabeza. Entramos y empezó la cena. El comedor era enorme, una larga mesa cubierta de lino blanco inmaculado, cubiertos de plata reluciendo. Me senté junto a Ruby, forzando una sonrisa, pero desde las primeras preguntas, Robert pasó al ataque. «¿A qué te dedicas, Hudson?», preguntó, con tono plano pero inquisitivo. «Soy consultor financiero, señor. Trabajo para una pequeña empresa en Manhattan». Robert alzó una ceja y sonrió con suficiencia. «¿Consultor financiero? Suena bien, pero ¿realmente es suficiente para entrar en nuestra familia? Necesitamos gente con verdadero prestigio, verdadera influencia». Se me apretó el pecho. Sus palabras me golpearon como un puñetazo, pero me mantuve educada y asentí. Kennedy fue aún más cortante. Ella miró mi traje y luego preguntó por mi pasado. «¿Dónde creciste? ¿A qué se dedican tus padres?». Di una respuesta breve y honesta. «Padres de oficinistas normales, nada rico». Sonrió tenuemente, con los ojos llenos de implicación. «Ah, así que hay bastante diferencia de clase. Siempre hemos creído en casarse con un igual. ¿Sabes? El amor por sí solo no es suficiente. Hay que pensar a largo plazo». Cada palabra me cortaba. Me sentía como un extraño juzgado centímetro a centímetro. Ruby se sentó a mi lado, con la cara sonrojada, intentando defenderme. «Mamá, Hudson es un buen hombre, me quiere».
Kennedy simplemente hizo un gesto con la mano. «Cállate, Ruby. Esto es asunto de adultos». La cena se prolongó en una tensión asfixiante. La conversación giraba solo en torno al negocio y las conexiones de los Pattinson. Robert presumía de grandes acuerdos y socios internacionales. Kennedy intervino sobre las galas de la alta sociedad. Intenté unirme a preguntar sobre patentes y comercio global, el enorme imperio de importación y exportación de la familia. He oído que se expande a Asia. Señor, mi pregunta fue ignorada. Robert se centró inmediatamente en hablar del hijo de un amigo adinerado. Me dejaron fuera, dejándome comer en silencio mientras la comida deliciosa se volvía amarga en mi boca. El corazón me latía con fuerza, el sudor me corría por la espalda. Se suponía que esto iba a ser mi introducción. ¿Por qué parecía un interrogatorio? Ruby seguía apretando mi mano bajo la mesa, sus pequeños gestos llenos de preocupación e impotencia. Cuando Robert soltó otro comentario velado sobre alguien más adecuado, Ruby finalmente perdió la paciencia, se levantó. «Papá, ¿por qué hablas así? Hudson es mi elección». La sala quedó en silencio absoluto por un momento. Robert frunció el ceño, su mirada severa recorriéndola. «Siéntate, Ruby, no lo empeores». Sus intentos de defenderme se alejaron como humo. Me sentía completamente impotente bajo sus frías escaleras. Sin embargo, forcé una sonrisa para que Ruby no se preocupara más. El ambiente era insoportable, y justo cuando pensé que no podía aguantar ni un segundo más, se abrieron las puertas del comedor. Un joven entró, seguro de sí mismo e impecablemente vestido con un traje perfectamente entallado. Llevaba el aura de alguien nacido en el poder, con el pelo recogido hacia atrás, una sonrisa arrogante. Se me encogió el estómago. ¿Quién era? Las caras de Robert y Kennedy se transformaron instantáneamente por el frío demasiado encantado. «Caisson, lo has conseguido», exclamó Robert, levantándose para estrechar la mano. Kennedy sonrió radiante. «Pasa, querida, te estábamos esperando». Caisson Witherspoon, 37 años, heredero del grupo Witherspoon en International Logistics and Shipping Empire, socios de toda la vida de los Pattinson. Conocía el nombre por Ruby, pero nunca esperé que estuviera aquí. Caisson los recibió calurosamente como si fueran familia. «Tío Robert, tía Kennedy, perdón por llegar tarde. El trabajo era una locura». Su voz era suave, rebosante de confianza. Cuando sus ojos se posaron en mí, no hubo curiosidad ni amabilidad, solo una rápida y desdeñosa valoración, la mirada de alguien muy arriba mirando hacia abajo. Pero cuando miraba a Ruby, la frialdad se derretía en una posesividad evidente. Como si siempre le hubiera pertenecido. Ruby palideció y apretó mi mano con más fuerza. Kennedy levantó a Ruby de inmediato. «Ruby, ven a sentarte junto a Caisson para que podáis poneros al día». Ella reorganizó deliberadamente los asientos, empujándome al extremo opuesto de la mesa. Me sentí en la cara, pero no pude reaccionar. Caisson se sentó junto a Ruby sin dudarlo. «Ruby, ha pasado demasiado tiempo». «¿Cómo has estado?», preguntó dulcemente, ignorándome por completo. Respondió Ruby con brusquedad, con la mirada suplicante hacia mí. Desde ese momento, toda la cena giró en torno a Caisson, su imperio familiar, los últimos acuerdos del grupo Witherspoon, la sinergia perfecta entre ambas familias. Robert estaba encantado. «Caisson, cuéntame sobre ese nuevo proyecto de envío. Deberíamos unirnos sin duda». Caisson sonrió con suficiencia y habló largo rato mientras Ruby permanecía en silencio, con la cabeza baja. Me habían convertido en un completo extraño, relegado al final de la mesa como un invitado no deseado. Cada palabra que decían dolía más profundo, y por fin lo entendí. La aparición de Caisson no fue casualidad. Esto estaba planeado. Mi corazón se aceleró, el temor creciendo. Ruby me miró, con los ojos brillando de lágrimas. Lo supe entonces. La tormenta se acercaba. La cena finalmente terminó, pero no de la manera que esperaba. El plato estaba frío sobre la mesa, y el aire era tan pesado que apenas podía respirar. Robert Pattinson se limpió la boca con una servilleta blanca impecable, echó la silla hacia atrás y se puso de pie, su mirada recorriendo a todos como un rey emitiendo un decreto. «Todos, antes de terminar esta noche, tengo algo que dejar perfectamente claro», anunció, con voz baja pero autoritaria. Kennedy asintió a su lado. Caisson se recostó en su silla, con una media sonrisa arrogante en los labios. La mano de Ruby se apretó dolorosamente alrededor de la mía bajo la mesa. Podía sentir cómo temblaba. Tragué saliva y esperé. Robert me miró directamente a los ojos sin pestañear. «Hudson, pareces un joven decente, no lo voy a negar, pero no acepto tu relación con Ruby, ni ahora, ni nunca».
Las palabras cayeron como un rayo en un cielo despejado. Me quedé paralizado, con la boca abierta, incapaz de hablar. Ruby se levantó de un sopte. «Papá, ¿cómo puedes decir eso?» Él levantó una mano para callarla y continuó. «Silencio. Es una decisión familiar. Ruby Loase nos prometió matrimonio desde hace mucho tiempo, para servir a la alianza entre nuestros dos conglomerados. El hombre elegido para ella es Kaisen Witherspoon», señaló orgulloso hacia Kyson, como si estuviera desvelando un negocio impecable. Se me detuvo el corazón. Un matrimonio concertado con ese tipo. Kaisen se mantuvo sonriendo con una confianza arrogante, esa sonrisa que me daban ganas de darle un puñetazo. «Así es, tío Robert, tengo muchas ganas de formar parte oficialmente de la familia», dijo con suavidad, con la voz cargada de encanto venenoso. Sus ojos se posaron en mí, desafiando abiertamente a Victorious en cada gesto, desde la palmada familiar en el hombro de Robert hasta la sonrisa deliberada que dirigió a Ruby. La sangre me subió a la cabeza, pero me obligué a mantener la calma. No era el momento de perder el control. Ruby ya no podía más, corrió hacia su padre, con él. Rostro sonrojado por la furia y la desesperación. «No voy a aceptar esto. No quiero casarme con Kaisen. Solo amo a Hudson. Esta es mi vida, no una transacción comercial». Su voz resonó en el vasto comedor, cargada de lágrimas. Estaba orgulloso de ella, pero a la vez aterrorizado. Robert y Kennedy estallaron de rabia. Robert azotó la mesa. «Eres impulsivo y tonto. ¿Cómo te atreves a anteponer tus sentimientos infantiles a los intereses y el honor de esta familia? ¿Quién te crees que eres para decidir todo?» Kennedy chilló. «Eres una descarada. ¿Tienes idea de la vergüenza que nos has causado? Este imperio se construyó sobre décadas de sudor, lágrimas y sacrificios, y ahora quieres destruirlo todo por un consultor financiero mediocre que ni siquiera está a nuestro nivel». Su furia se extendió como la pólvora. Robert se acercó a Ruby, con el rostro morado y la mano levantada como si fuera a atacar. «¿Te atreves a desafiarme?» Se me revolvió el estómago. No, esto no podía pasar. Me lancé hacia adelante, colocándome entre ellos, protegiendo a Ruby con mi propio cuerpo. «Señor, por favor, pare. Ruby es tu hija, y la quiero. Nadie nos va a separar». Mi voz temblaba, pero era firme. Ruby aferró a mi espalda, sollozando. Por un momento me sentí como un héroe, pero sabía que la verdadera tormenta apenas comenzaba. Mis acciones fueron como echar gasolina al fuego. Toda la rabia de Robert se volvió hacia mí. «Maldito. ¿Cómo te atreves a entrometerte en los asuntos de mi familia? No eres más que un intrigante que usó los sentimientos de mi hija para escalar socialmente. ¿Crees que eres digno? Estás destruyendo las patentes y el legado». Nadie. Los insultos caían a golpes. Kennedy se unió a la intervención. «Exactamente. Sois basura de un céntimo. Sal de mi casa». Me quedé allí absorbiendo cada golpe. El corazón se le desgarraba. No estaba tramando. Amaba a Ruby con todo lo que tenía, pero para ellos, yo era el enemigo. El clímax llegó más rápido de lo que esperaba. Robert se giró hacia los guardias de seguridad en la puerta. «Echa a este hombre de mi finca ahora mismo. No le dejes quedarse ni un minuto más». Dos guardias enormes entraron corriendo y me agarraron de los brazos. Luché, gritando el nombre de Ruby. Gritó e intentó correr tras de mí, pero Robert ladró. «Sujétala». Los guardias la bloquearon, inmovilizándola mientras yo era arrastrado hacia la salida. Me giré para echar un último vistazo. Ruby luchando, con lágrimas corriendo por su rostro. Se me rompió el corazón. Me empujaron fuera. La pesada puerta de hierro se cerró con un golpe tras mí, separándonos en él. Momento más brutal de todos. Me quedé allí en la oscuridad, golpeando la valla con humillación, miedo e impotencia. ¿Cómo había salido todo tan mal? Conduje de vuelta a Manhattan esa noche, con la mente dando vueltas. La lluvia empezó a caer como si el propio cielo llorara conmigo. Cuando llegué a casa, me desplomé en el sofá y llamé a Ruby con las manos temblorosas. El teléfono sonó una eternidad. Entonces alguien contestó. No era Ruby, fue Kennedy. «¿Cómo te atreves a llamar aquí otra vez?», gruñó, con la voz cargada de desprecio. «Por tu culpa, Ruby tuvo la osadía de desafiarnos. Robert está furioso. La ha encerrado en la finca y no le permite dar ni un paso fuera». Respiraba con dificultad. Su voz se volvía más feroz. «Escucha con atención. No vuelvas a llamar. No busques a Ruby otra vez. Solo empeoras todo». Antes de que pudiera decir una palabra, la línea se cortó con un clic frío, cortando el último hilo de esperanza. Los días siguientes fueron un infierno. No podía dormir, no podía comer. Cada mañana llamaba a Ruby decenas de veces.
un zumbido interminable y luego bloqueado, mensajes, correos electrónicos, incluso cartas manuscritas, todo se hundió en silencio. Me sentía atrapado en un cristal, capaz de verla, pero incapaz de alcanzarla. ¿Está bien? ¿Qué le están haciendo? No podía más. Al tercer día, conduje de vuelta a los Hamptons, desesperado por verla. La mansión se alzaba bajo el sol de la tarde, pero en cuanto llegué a la puerta, 2 guardias me bloquearon. El jefe dice que no hay visitas. Piérdete. Me empujaron hacia atrás. Le supliqué. Por favor, solo un minuto con Ruby. Inútil. Luego, una tarde torrencial. Después de haber estado 4 horas fuera de la puerta bajo la lluvia, un anciano salió cojeando, el mayordomo de toda la vida de la familia. Silverair, ojos amables pero cansados, eres Hudson, ¿verdad? Te he visto esperar durante horas, asentí, suplicándole, señor, por favor, ayúdeme, solo necesito saber si Ruby está bien. Miró a su alrededor y susurró, ¿de verdad la quieres? Escucha, el amo ha encerrado a la señorita Ruby en su habitación, los guardias la vigilan las 24 horas, no puede contactar con nadie, ella rechaza el matrimonio concertado. Así que básicamente está bajo arresto domiciliario. Las palabras me golpearon como un trueno. Encerrado, arresto domiciliario, se me rompió el corazón. ¿Está bien? El anciano suspiró, dejó de comer y beber en señal de protesta. Parece muy débil, hijo. Estaba destrozado. Ruby se estaba muriendo de hambre por nosotros. Las lágrimas se mezclaban con la lluvia. Por favor, dile que no se haga daño. Dile que se mantenga fuerte y cuide de su salud. Dile que la quiero. 3,000. Asintió suavemente. Te paso el mensaje. Luego se dio la vuelta, dejándome allí con un frágil hilo de esperanza en medio de un dolor aplastante. Cada vez que sonaba el teléfono, me lanzaba por él, rezando para que fuera ella. Pero nunca lo fue. Pensé en nuestro futuro. ¿Podríamos superar esto? ¿O era este el final? La tensión aumentó. La tensión era insoportable, esperando un milagro, pero en el fondo, sabía que la verdadera lucha apenas había comenzado. Esa noche, tras recibir el mensaje del viejo mayordomo, me arrastré de vuelta a mi modesto apartamento en Manhattan, cuerpo completamente agotado, pero mente dando vueltas sin pausa. Me desplomé en el sofá y miré por la ventana las luces de la ciudad que titilaban como estrellas falsas. La lluvia seguía golpeando fuera, mezclándose con el constante claxon de la calle abajo. Cada vez que pensaba en Ruby encerrada en su habitación, rechazando comida y agua en protesta, me dolía el corazón. Se estaba sacrificando por nosotros, por nuestro amor y por mí. Estaba aquí sentado, impotente, sin hacer nada. Un pensamiento no dejaba de roerme. ¿Debería revelar por fin la verdad sobre quién soy realmente? La verdad que nadie, ni siquiera Ruby, conoce. Encendí un cigarrillo, un viejo y feo hábito que solo me permito cuando estoy bajo un estrés insoportable, y di una calada profunda intentando organizar mis pensamientos. ¿Revelar mi verdadera identidad la salvaría? ¿O solo empeoraría todo? La verdad es que no soy un consultor financiero común como todo el mundo cree. Soy propietario y dirijo Wright Capital Partners, un fondo internacional de inversión muy respetado con sede en Nueva York. Mi fondo gestiona cientos de millones de dólares para grandes inversores globales, multimillonarios de Silicon Valley Tech, fondos de pensiones europeos y actores soberanos de riqueza. Mis ingresos personales mensuales suelen superar los $50,000. A veces se duplican o triplican cuando se cierran grandes tratos. Tengo una posición real en el mundo financiero. Me invitan discretamente a las conferencias a puerta cerrada donde se toman decisiones que mueven economías enteras. Pero nadie lo sabe. Lo mantengo completamente oculto. Vivo tan modestamente que es casi extraño comparado con mis compañeros. Mi piso es un lugar sencillo en el East Village con muebles viejos. No tengo coche de lujo, ni relojes llamativos, me visto de forma sencilla. Tomo el metro y evito toda forma de ostentación. ¿Por qué? Porque detesto ese mundo brillante. Crecí en una familia media, vi a mis padres trabajar hasta el cansancio para tener una vida decente, y aprendí que el dinero no lo es todo. Puede comprar poder, pero no puede comprar autenticidad. Apagué el cigarrillo, me levanté y paseé por la habitación, desgarrado por emociones encontradas. Si lo revelara todo ahora, Robert Pattinson casi con toda seguridad cambiaría de opinión. Él adora el estatus y la ventaja familiar, y yo tengo más que suficiente de ambos. ¿Pero luego qué? ¿Qué pensaría Ruby? ¿Se enamoró de la verdadera yo, o sentiría que la había engañado todo el tiempo?
Ray grabó nuestro primer encuentro como un carrete de película en cámara lenta. Fue hace 2 años en una conferencia de inversiones institucionales en Midtown Manhattan. El salón estaba lleno de trajes caros y se hablaba de acciones y bonos. Me senté en la última fila intentando no llamar la atención. Aunque mi fondo gestionaba una enorme asignación asiática en ese momento, Ruby tomó el micrófono durante la sesión de preguntas y respuestas para preguntar sobre el riesgo de inversión a largo plazo. Parecía dulce, con el pelo largo y castaño, sonrisa cálida, pero su pregunta era afilada e inteligente. Toda la sala quedó en silencio. «Señor, ¿cómo equilibra el beneficio con la inversión ética?», preguntó, y me cautivó al instante. Iba vestida de forma sencilla, nada de joyas llamativas, pero sabía por el programa que era hija de Robert Patson, el gigante de la importación y exportación que controlaba Patson Global Trading, un imperio multimillonario que abarcaba Asia hasta Europa. Había estudiado su empresa durante años a través de mi investigación de fondos. Sin embargo, cuando me acerqué a ella después para tomar un café, no revelé nada. Empezamos con una taza sencilla en una cafetería cercana. Tu pregunta de hoy fue brillante. Eso fue lo que me hizo fijarme en ti desde el primer segundo. Le dije. Ella rió suavemente. Gracias. Solo tenía curiosidad. Desde ese momento, todo creció de forma natural. Mantuve mi vida real completamente oculta. Para Ruby, yo era solo una consultora financiera corriente en una pequeña empresa, ganando lo justo para salir adelante. Quería que fuera así. Quería ser amado por quien soy, no por dinero o estatus. Temía que si ella lo sabía, todo cambiaría, que nuestra relación se viera manchada por el mismo mundo transaccional en el que vivía su familia. Nuestro amor se profundizó con citas sencillas, paseos por parques de Brooklyn, perritos calientes en carritos callejeros, charlas nocturnas en pequeñas cafeterías. Compartíamos cosas reales. Le conté sobre mi infancia en los suburbios de Nueva York y cómo mis padres me enseñaron el valor del trabajo honesto. Se abrió sobre la presión de tener que ser siempre perfecta para mantener el nombre de la familia. Esas conversaciones honestas nos acercaron de la forma más genuina. Una tarde lluviosa, me abrazó fuerte y me dijo: «Eres tan diferente a todos los que he conocido. Eres de las pocas personas que vive fiel a sí mismo». En ese momento, casi le cuento todo, pero me quedé callado. Tenía miedo de perder la pureza que teníamos. Nuestro amor creció hasta que, una tarde de primavera bajo los cerezos en flor en Central Park, nos comprometimos en secreto, sin anillo de diamantes, solo una promesa privada. Elijo quererte el resto de mi vida, no por estatus, solo por quién eres. Aún no se lo habíamos contado a ninguna de las dos familias. No quería un espectáculo, y Ruby temía la reacción de sus padres. Ahora, con nuestro amor destrozado por la fuerza, me sentía más atrapada que nunca. Me tumbé en la cama, mirando al techo, sumido en el caos. Si revelara mi verdadera identidad ahora, probablemente podría negociar con Robert usando puro poder financiero. Mi fondo podría invertir en patentes en comercio global y crear la alianza exacta con la que él soñaba. Pero, entonces, ¿qué perdonaría Ruby el engaño? ¿O pensaría que no soy diferente de Kaisen, alguien que compra el amor con dinero? Mi corazón latía con fuerza mientras luchaba con la decisión que podría cambiarlo todo. Los días que siguieron fueron una pesadilla viviente. Probé todas las formas posibles de contactar con Ruby, pero nada funcionó. Llamé desde números desconocidos, envié correos anónimos, incluso pagué a un florista para que entregara flores a la finca con la esperanza de colar una nota. Nada pasó por encima de la férrea seguridad de la familia Patson. Cada vez que conducía hasta los Hamptons solo para quedarme parado en la puerta, se me tallaba otro corte en el corazón. El viejo mayordomo, aliado reacio, el mayordomo, de vez en cuando me pasaba un mensaje: la joven sigue sujetándose, pero el amo la observa muy de cerca. Esas palabras eran gotas de agua en el desierto, pero no eran suficientes para calmar el miedo que ardía por dentro. Deambulé por Manhattan durante horas bajo la lluvia, con la mente dando vueltas con planes. ¿Debería contratar a un abogado? ¿Denunciar el confinamiento a la policía? Luego me reí amargamente de mí mismo. Los Patson tenían sus propios abogados y contactos en altos cargos. Para ellos, yo era solo un don nadie común, aunque la verdad era lo contrario. La tensión crecía. Cada noche me quedo despierto, con el corazón acelerado, esperando un milagro que nunca llegó. Entonces, una mañana, mientras estaba sentado en mi cafetería habitual cerca de la oficina, mirando distraídamente el móvil para matar el tiempo, la noticia me golpeó como una pesadilla hecha realidad. Alerta de última hora en todas las pantallas. Boda lujosa de la década.
Las familias Pattinson y Witherspoon sellan la alianza mediante el matrimonio. Todos los outlets estaban inundados de fotos. Kaisen sonrió triunfante junto a Robert y Ruby. Dios mío, Ruby con un deslumbrante vestido de noche, la sonrisa rígida y hueca, me quedé insensible. Mi mano temblaba tan violentamente que la taza de café se volcó y se derramó por todas partes. El titular nombraba a Ruby y Kaisen como la pareja, los últimos hilos frágiles de esperanza, los mensajes secretos, los sueños de reencuentro se rompieron como cristal. No podía hablar, el bullicioso café se desvaneció en el silencio, salí tambaleándome fuera, jadeando, intentando contener el dolor que me atravesaba el pecho. ¿Era esto real, Ruby? ¿Habías desistido? No podía esperar ni un segundo más. Me subí al coche y conduje como un loco hasta los Hamptons, con la mente hecha un caos. El trayecto de 2 horas parecía eterno. Cada kilómetro, otra pregunta. ¿Por qué haces esto? ¿Has dejado de creer en nosotros? Cuando llegué a la finca, golpeé la verja gritando: «Ruby, sal y habla conmigo». Los guardias se apresuraron hacia adelante, pero esta vez Kennedy apareció en la entrada, fría como una reina de hielo con su túnica de seda, el pelo perfectamente recogido y los ojos llenos de desprecio. «¿Qué haces aquí? ¿No has causado ya suficientes problemas?», soltó con brusquedad. Era jadeo. «Señora, las noticias de la boda. ¿Es cierto? ¿Dónde está Ruby ahora mismo?». Soltó una risa desdeñosa. «Por supuesto que es cierto. Ruby ha entrado en razón y ha aceptado la realidad. Quiere acabar contigo por completo. Deja de molestarla». Negué con la cabeza frenéticamente. «No, Ruby nunca se rendiría tan fácilmente. Nos queremos». Kennedy sacó una nota escrita a mano de su bolsillo y me la entregó. «Este es su último mensaje para ti. Léelo y desaparece». Me temblaban las manos al tomarlo. La letra familiar de Ruby, las suaves letras fluidas que una vez besó en las notas. De amor me retorcían el corazón. «Hudson, mi amor, lo siento, no podemos seguir. Por favor, olvídame y vive bien. Ruby». Solo unas pocas líneas cortas, pero apagaron toda la chispa de esperanza. Los leí una y otra vez, las lágrimas difuminando la tinta. ¿Era realmente su letra o la forzaron? Pero los golpes eran inconfundibles. Me desplomé de rodillas allí mismo, en la puerta, aferrando la nota. Con un dolor indescriptible, Kennedy se dio la vuelta. La puerta se cerró con un golpe. Me fui en un día, vacío y roto, un hombre muerto caminando. Durante muchas noches después, apenas dormía, mi mente estaba atormentada por imágenes de Ruby, su sonrisa, sus cálidos abrazos y ahora la visión de ella junto a Kaisen. Me desperté empapada en sudor frío, gritando en la oscuridad. «¿Por qué? ¿Ruby? ¿Por qué me haces esto?». Mi pequeño apartamento se convirtió en una prisión. Cada esquina me recordaba a ella, la taza de café que le encantaba, el libro que había dejado atrás. Intenté beber para olvidar, pero solo empeoró todo. Los recuerdos inundaron como una marea. Nuestra primera cita en ese pequeño café donde se reía hasta llorar con mis bromas tontas. La noche que pasamos susurrando sobre nuestro futuro. «Tendremos hijos, una casita pequeña», dijo una vez. Ahora todo era cenizas. Deambulé por las calles nocturnas. El viento frío cortando mi piel, pero nada comparado con el dolor interior. Esperé desesperadamente una llamada, un mensaje. Solo respondió el silencio. No paraba de preguntarme: ¿es feliz o también está sufriendo? La fecha oficial de la boda se fijó solo 2 semanas después del anuncio. Bajo la lujosa orquestación de ambas familias, la boda de Ruby y Kaisen iba a celebrarse en el ultralujoso Grand Seaside Resort en los Hamptons, el patio de juegos de la Elite Society. Leí los informes: recepción al aire libre, orquesta en directo, cientos de invitados de alto perfil. Me dolió el corazón imaginando la escena. Por supuesto, no me invitaron, pero no podía mantenerme alejado. El día de la boda, conduje hasta allí en secreto. Aparqué lejos y observé desde la distancia, detrás de la valla de seguridad y la corriente de invitados que llegaban. La seguridad era infalible, guardias con traje negro por todas partes. Me escondí tras una fila de árboles, desgarrador, esperando un solo atisbo de ella. Los invitados entraron en masa, limusinas relucientes. Mujeres con vestidos brillantes, hombres con puros y sonrisas falsas, ambiente festivo para mí. Se sentía como un funeral. Entonces vi Ruby. Salió con un vestido de novia impresionante, blanco puro, con largos diamantes que brillaban bajo la luz del sol. Kaisen estaba a su lado con un smoking negro perfecto, armado posesivamente alrededor de su cintura. El rostro de Ruby estaba calmado, casi inexpresivo.
Mientras subía al coche nupcial vintage de Rolls-Royce, mi corazón se partió en dos, susurré su nombre, con lágrimas corriendo por mi rostro. En ese momento, lo entendí, nuestro amor había sido oficialmente enterrado. El coche se alejó entre aplausos, me di la vuelta, corrí de vuelta a mi propio coche y vomité de puro dolor. ¿Por qué, Ruby? ¿O todo era solo una ilusión? Conduje de vuelta a Manhattan, con la mente en blanco. El mundo a mi alrededor se volvió borroso. Después de la boda, caí en un largo periodo de colapso. Por fuera, intentaba parecer normal, ir a trabajar, quedar con amigos, forzar sonrisas. Pero por dentro, Ruby me perseguía. Cada mañana, miraba su foto en mi escritorio y le susurraba, ¿de verdad eres feliz? Pasaron meses, muchos meses largos antes de que empezara a recuperarme poco a poco. Me decía a mí mismo que tenía que seguir viviendo. No podía dejar que el dolor me engulliera por completo. Empecé a correr cada mañana, dejando que el sudor borrara los recuerdos, leía libros para llenar mi mente, pero en las noches solitarias, el anhelo seguía cayendo sobre mí como una ola gigante. Poco a poco, me volqué en el trabajo. Como director de un fondo de inversión, me metí en grandes negocios. Inversiones en startups tecnológicas, negociaciones con socios europeos, interminables horas de análisis de mercado, los números y las gráficas se convirtieron en mi anestesia, adormeciendo la soledad. Señor Wright, este trato traerá millones, diría mi asistente. Asentí pero no sentí nada. La vida recuperó un ritmo constante, mañanas temprano, reuniones. Noches tranquilas en el apartamento. Por fuera, volví a parecer fuerte. Pero en el fondo, mi amor por Ruby seguía intacto, una cicatriz sin cicatrizar. Parece que algunas heridas nunca se cierran del todo. Había pasado un año desde el día de la boda de Ruby, y había intentado enterrar ese primer amor en lo más profundo de mi corazón. El tiempo es una medicina extraña, difumina los recuerdos más nítidos, pero nunca los borra por completo. Seguía viviendo en Manhattan. Seguía gestionando discretamente Capital Partners, pero el trabajo ya no era una vía de escape, se había convertido en mi vida real. Me despertaba a las 5 de la mañana. Corría junto al río Hudson para ahuyentar los sueños de Ruby, y luego me lanzaba a la oficina de Wall Street. Los acuerdos seguían llegando. Invertí en una startup biotecnológica que duplicó mi dinero. Negocié un enorme fondo inmobiliario con socios europeos. El dinero entraba a grandes pasos. Mi reputación en el mundo financiero se disparó. Sin embargo, seguía invisible, conduciendo el mismo coche de siempre, aún con trajes de uso estándar. Señor Wright, nunca he visto a nadie tan talentoso y tan modesto, dijo una vez mi asistente. Solo esbocé una leve sonrisa. ¿Talentoso? Solo estaba sobreviviendo, ahogando la soledad en números y gráficos. Ocasiones en mi interior, el dolor se encendió como una vieja cicatriz, una canción en la radio, un aroma familiar en la calle, y vi a Ruby con su vestido de novia alejándose sin mirar atrás. Me dije a mí mismo, déjalo estar, Hudson, ella eligió otro camino. Pero mi corazón sabía que era mentira. Me entregué por completo al fondo. De unos pocos cientos de millones bajo gestión, superamos los 500 millones con socios de todo el mundo. Volé a Londres para reuniones con bancos británicos, luego de vuelta a Nueva York para firmar acuerdos con gigantes de Silicon Valley, jornadas de 16 horas, bocadillos fríos en mi escritorio, quedarme dormido con el portátil aún abierto. El éxito restauró una especie de equilibrio. Al menos en apariencia, los amigos decían, «¿Estás bien, tío?» Me reí, solo haciendo ejercicio, nada especial. Pero por la noche, cuando la ciudad dormía, me sentaba junto a la ventana observando a la multitud abajo y me preguntaba, ¿cómo está Ruby ahora? ¿Alguna vez piensa en mí? ¿Está contenta con Kaizen? Un temor silencioso se coló, pero lo aparté. Deja de pensar en ella, me dije a mí mismo, y me sumergí más en el trabajo. Entonces, una tarde, mientras estaba en mi apartamento revisando los informes financieros del fin de semana, sonó el timbre, fruncí el ceño. Casi nadie me visitaba, especialmente a estas horas. Abrí la puerta y casi me quedé paralizado. Robert y Kennedy Pattinson estaban allí, con aspecto demacrado y exhausto, nada que ver con la pareja arrogante y fría que recordaba. Robert estaba más delgado, su barba plateada descuidada, el traje arrugado como si se hubiera puesto a toda prisa. Kennedy, antes tan elegante con su collar de perlas, ahora tenía los ojos enrojecidos y las mejillas hundidas. Parecían fantasmas del pasado, despojados de toda su antigua autoridad. Mi corazón latía con fuerza. ¿Por qué estaban allí?
¿Había algo mal con Ruby? Intenté mantener la calma, pero mi voz temblaba un poco. ¿Qué? ¿Qué te trae por aquí? Me miraban con ojos suplicantes, casi tímidos, tan distintos del desprecio que una vez conocí. Robert habló primero, con voz: Hudson, necesitamos hablar en privado. Por favor, déjenos entrar. Kennedy asintió, agarrando su bolso como si tuviera miedo de soltarlo. Me quedé atónito un segundo, con los recuerdos de aquella cena humillante que me afloraban, los insultos, la expulsión, pero luego me aparté y los dejé entrar. El silencio tan pesado como una sala de juicio. Nos sentamos en el sofá. El aire estaba denso. Eché agua con las manos ligeramente temblorosas. Toma un poco de agua ahora. Dime, te escucho. Robert respiró hondo y comenzó a relatar todo lo que había ocurrido en el año desde el matrimonio concertado de Ruby. Su voz tembló. El magnate que antes era seguro de sí mismo se había ido. Hudson, no te lo imaginas. Al principio, después de la boda, todo parecía perfecto desde fuera. Patentes en comercio global y Witherspoon Group unieron fuerzas. Llegaron contratos enormes. Rutas marítimas asiáticas, logística de cruces, millones fluyendo cada mes. Suspiró profundamente, con la mirada baja. Toda dureza desapareció. De verdad creía que había hecho lo correcto, que sacrificar a Rub la felicidad y fue el precio para proteger el imperio familiar. Kennedy siguió emocionado, con los ojos rojos. Pensamos que era la alianza perfecta. Kaizen dijo todo lo correcto, hizo grandes promesas. Durante un tiempo realmente se veía bien, al menos en apariencia. Entonces la cara de Robert se ensombreció. Pero todo fue una trampa desde el principio. Kaizen y su familia habían estado plantando gente dentro de nuestra empresa, jefes de finanzas, directores de logística. Paso a paso, tomó el control de departamentos clave y redirigió la información hacia su lado. Escuché, el pulso acelerándose. Los lucrativos contratos y las doradas rutas marítimas se trasladaron discretamente al grupo Witherspoon, dejando a Patson solo con acuerdos arriesgados y pérdidas e incluso contratos falsos para ocultar el robo. Robert dio detalles. Un contrato de $50 millones con un socio chino que debería haber sido nuestro fue manipulado y enviado a su empresa. Nos quedamos con migajas y una enorme exposición legal, como confiaba en su yerno y en la alianza familiar. Robert había bajado completamente la guardia. Soltó una risa amarga. Pensaba que era familia. ¿Quién lo hubiera imaginado? Cuando los clientes empezaron a marcharse, los contratos cancelados, los socios retirando capital, los bancos pidiendo préstamos a tipos de interés extremos, Robert finalmente se dio cuenta de que había estado atrapado. La empresa familiar se ha quedado sin filtros. Hudson, la deuda nos está aplastando. La acción está en caída libre. Estamos al borde de la bancarrota sin salida. En su punto más bajo, noche sin dormir, con Kennedy llorando, Kaizen parecía un salvador ofreciéndose a rescatarlos. Fusionando patentes y comercio global con el grupo Witherspoon, tomando el control total, dijo que era la única forma de salvar la empresa, dijo Robert con amargura, pero en realidad, solo quería tragárnoslos enteros. Solo ahora vi la verdadera ambición de Kaizen, no solo una alianza matrimonial, sino una toma calculada de todo el imperio de patentes. Usando a Ruby como cebo, mi puño apretó la rabia mezclándose con el viejo dolor. Ese engreído de hace un año era una víbora. Mantuve la voz firme, y entonces los ojos de Robert se llenaron de lágrimas, algo que nunca pensé que vería. Hay más, es sobre Ruby. Se le quebró la voz. Ruby ha estado viviendo en el infierno. Hudson, justo después de la boda, Kaizen empezó a controlarla por completo, cortó todos sus contactos sociales, le prohibió salir sola, vigiló cada llamada, es prisionera en su mansión. Kennedy sollozó, la atormenta psicológicamente, insultos, amenazas, control total, le dice que no es más que adorno, cuando ella no obedece, él la golpea. Las palabras me golpearon como un golpe físico, ganándola, mi suave y brillante Ruby derrotada, viejas heridas abiertas, el dolor y la furia me invadieron. Robert continuó, con la voz temblorosa, él tiene amantes abiertamente, las trae a casa, trata a Ruby como un mueble en su matrimonio político, sufrió sola, demasiado asustada para contárselo a nadie. Durante una rara huida mientras Kaizen estaba fuera por negocios, Ruby llegó a casa y se desplomó delante de sus padres. Se derrumbó por completo, revelando la pesadilla, noches llorando sola, moratones en el cuerpo, terror constante, cayó de rodillas y sollozó. Me empujaste al infierno, contó Kennedy, con la voz quebrada. Me quedé paralizado, la rabia y la agonía me destrozan. La mujer a la que había amado con todo mi corazón vivía en ese tipo de infierno. ¿Por qué? ¿Por qué no la sacaste?
Le pregunté a voz hoarse. Robert bajó la cabeza. Lo intentamos, pero Kaizen es demasiado poderoso ahora, y con la empresa a punto de colapsar. Me miró, con ojos suplicantes. Hudson, eres nuestra última esperanza. La tensión se disparó como una bomba a punto de explotar, mi corazón se aceleró, amor antiguo y nueva furia chocan. ¿Qué pasaría después? Respiré hondo, esperando. Me quedé en completo silencio mientras contaban toda la historia. Por las expresiones en sus rostros hasta el temblor en sus voces, pude notar que Robert y Kennedy Patson no mentían. Cada onza de sufrimiento y desesperación era real. Las manos de Robert temblaban mientras describía los contratos manipulados. Kennedy seguía secándose las lágrimas cuando hablaba de Ruby. El aire en mi pequeño piso se sentía tan denso que apenas podía respirar, como si el pasado hubiera vuelto de golpe y estuviera estrangulando el presente. Me quedé inmóvil en el sofá, los nudillos blancos alrededor del vaso de agua, absorbiendo cada detalle. Ya había oído rumores sobre el declive de patentes en el comercio global a través de los informes financieros que analizaba mi fondo y los rumores que circulaban en Wall Street. Había supuesto que era una recesión temporal, pero nunca imaginé que la empresa estuviera al borde de la bancarrota. Robert habló de noche sin dormir mirando balances rojos como la sangre. Kennedy lloró por el futuro de su dinastía. Los miré, antes titanes intocables de poder, ahora reducidos a dos sombras rotas y demacradas, y sentí una tormenta de lástima y rabia arremolinándose dentro de mí. Tras una larga pausa, cuando Robert se detuvo para recuperar el aliento, pregunté directamente, con voz calmada pero inquisitiva: «Señor, señora, entiendo todo lo que me ha contado, pero ¿por qué acudir a mí? A tus ojos, solo soy un consultor financiero cualquiera, alguien sin capacidad para sacar las patentes y el imperio de esta crisis, ¿verdad?» Les miré fijamente a los ojos, esperando. Mi corazón latía con fuerza. Sabía que la respuesta lo cambiaría todo. Robert y Kennedy intercambiaron una mirada. Robert carraspeó, con voz suplicante: «Hudson, no eres el hombre que pensábamos. Recientemente, por casualidad, descubrimos tu verdadera identidad en el mundo de la inversión», añadió Kennedy, con la voz temblorosa. «Hemos recibido noticias de un viejo contacto de negocios. Tú diriges un fondo importante, Wright Capital Partners, ¿no es así? Gestionas cientos de millones de dólares con vínculos con los mayores inversores del planeta. Tienes la fortaleza financiera y la red para salvar nuestra empresa». Las palabras explotaron en mi anuncia como una bomba. Lo sabían. Había ocultado esa identidad durante años. Viví modestamente para evitar miradas indiscretas. Y ahora las mismas personas que antes me despreciaban la habían descubierto. Me quedé inmóvil intentando procesarlo. Continuó Robert, con la voz cargada de desesperación. «Abierta, Hudson, realmente no tenemos otra salida. Os suplicamos, por favor, inyectad capital para salvar patentes en el comercio global. Solo tú puedes reestructurar la empresa. Sácanos de vuelta del abismo, trae nuevos socios». Su voz se quebró al final. «Pero más importante que nada, por favor salva a Ruby. Está muriendo poco a poco en ese matrimonio infernal. Somos impotentes contra Kaizen». Kennedy asintió en silencio, con lágrimas corriendo por sus mejillas y la voz temblando de desesperanza. «Eres el único que puede hacer esto, Hudson, por Ruby y por todo lo que hemos perdido. Por favor». Al oír esto, todos los recuerdos de aquella cena humillante volvieron a la mente. El enorme comedor de los Hamptons, la mueca de Robert cuando preguntó por mi trabajo, la mirada crítica de Kennedy a mi traje barato, y luego Kaizen entrando, convirtiéndome en un don nadie. Los insultos, intrigantes, trepadores sociales, seguían cortando como cuchillos cada vez que los recordaba. La ira ardió dentro de mí, caliente y feroz, pero mi rostro seguía helado. Me negué a mostrar debilidad delante de ellos. «Señor, señora», dije despacio, cada palabra afilada y deliberada, «fuiste tú quien me insultó, quien me menospreció por las llamadas diferencias de clase. Usaste tu poder para separarnos, me echaste de tu finca como basura». Me detuve, con la mirada fija en los suyos. «Y ahora, cuando tu empresa se está desmoronando y tu hija vive en el infierno, vienes a suplicarme ayuda. ¿No es un poco absurdo?». Respiré hondo y continué, con la voz baja y amarga: «Y Ruby, ella aceptó ese matrimonio, escribió esa carta de despedida con su propia letra. Entonces, ¿por qué de repente me echas toda la responsabilidad a mí? ¿A ti? ¿Qué soy exactamente? ¿El hombre que una vez despreciasteis o solo una herramienta para salvaros a vosotros mismos?». Mis palabras cortan como cuchillas. Robert y Kennedy ya no pudieron mantener la compostura. Sus caras palidecieron y en un instante eso me dejó atónito. Ambos cayeron de rodillas delante de mí. Robert Patson, el otrora poderoso magnate, se arrodilló en mi suelo, con la cabeza baja. Kennedy estalló en sollozos,
cubriéndose la cara con las manos. Todo rastro de arrogancia anterior desaparecido. Hudson, te lo suplicamos, nos equivocábamos, gritó Robert, con la voz quebrada. Kennedy sollozaba. Desconsoladamente, en aquel entonces, Ruby luchó por ti con su vida. Ella te quería de verdad, Hudson. Pero Robert la amenazó, le dijo que si no te dejaba, destruiría tu carrera por completo, usaría cualquier conexión para arruinarte, te quitaría todo lo que tenías. Me miró, con los ojos hinchados. Ruby lloró durante días, pero eligió sacrificarse para protegerte. Esa carta, se vio obligada a escribirla, la hemos creado, la revelación me golpeó como un rayo, cada duda y resentimiento que había. Llevado por la peste años se vino abajo como un edificio podrido. Ruby nunca me había traicionado, nunca le dio la espalda a nuestro amor, en cambio, renunció a su propia felicidad para protegerme, para proteger la vida y carrera que creía que pertenecían a un consultor común. Mi corazón dolía tan intensamente que apenas podía respirar. Como si alguien lo estuviera aplastando, la imagen de Ruby con su vestido de novia, esa sonrisa forzada, de repente se volvió cristalina, no rendición, sino agonía silenciosa. La quería tanto que las lágrimas me rodaron por la cara sin darme cuenta. La rabia y el dolor me destrozaban al pensar en las palizas, el control, el infierno viviente que había soportado. ¿Cómo pudiste hacerle eso?, susurré, con la voz quebrada, pero no dejé que la emoción me hiciera aceptar al instante. Esto no era un juego, esta era una vida humana. Ama la justicia. Me levanté y paseé por la habitación, intentando recuperar el control. Robert y Kennedy permanecieron de rodillas, llorando y suplicándole. Hudson, perdóanos, salva a Ruby, salva a nuestra hija. Los miré, dividido entre querer gritar y echarlos como una vez me echaron a mí, y sentir lástima y, sobre todo, el amor por Ruby que aún ardía. Necesito tiempo para pensar, dije con claridad, con voz fría y firme. Esto no es solo dinero o negocios, se trata de la vida de una persona. Vete a casa, te contactaré más tarde. Se levantaron, con aspecto completamente derrotado, y salieron de mi apartamento en silencio. La puerta se cerró, me desplomé en el sofá, con la mente dando vueltas. La tensión aumentó. Esta decisión lo cambiaría todo. Salvaría a Ruby. Pero en mis términos, en los días posteriores a ese fatídico encuentro, me desgarraron un intenso conflicto interno. Una parte de mí quería correr y salvar a Ruby inmediatamente, sacarla de ese infierno conyugal, lejos de los moratones y el miedo que Robert había descrito. Me imaginaba abrazándola de nuevo, secándole las lágrimas, susurrándole que todo iría bien, pero la otra mitad no podía olvidar la humillación y las heridas del pasado. Los insultos de Robert, su intrigante, su trepador social, la burla de Kennedy sobre las diferencias de clase y la escena de ser expulsado de la finca como un perro callejero. Todo eso seguía persiguiéndome como cicatrices profundas y sin curar. ¿Por qué debería salvar a las mismas personas que destruyeron nuestro amor? ¿No se merecían esto? Deambulé por Manhattan durante horas bajo una llovizna fría, buscando respuestas. Mi corazón se aceleraba cada vez que pensaba en Ruby. ¿Qué estaba soportando ahora mismo? ¿Otra bofetada de Caisson o palabras crueles que la hicieron en un rincón? La ansiedad y la preocupación se entrelazaban, dejándome incapaz de comer o dormir. Luché sin cesar entre la mente de un hombre de negocios y el corazón de un hombre que una vez amó profundamente. Como empresario, reconocí una oportunidad de oro: invertir en patentes y en el comercio global en su punto más bajo, tomar una gran participación, reestructurarla y obtener enormes beneficios. Mi fondo tenía más que suficiente capital y conexiones, lo había hecho con innumerables otras empresas. Pero mi corazón vio otra cosa. Esto no era solo un trato. Esta era Ruby, la mujer que lo había sacrificado todo por mí, que había soportado el infierno para proteger a la consultora financiera común que pensaba que yo era. Recordé noches tumbado a su lado mientras susurraba: «Eres mi todo». ¿Dónde estaba ahora? Me senté en mi despacho de Wall Street, mirando a la multitud abajo, con la mente en caos. Las noches sin dormir se alargaron. Me quedé despierta bebiendo café solo, revisando los informes financieros de Patson en busca de debilidades. Luego cerré el portátil de golpe y me agarré la cabeza de dolor. ¿Qué debería hacer?, me pregunté, con el corazón latiendo con fuerza. La tensión aumentaba cada vez que imaginaba enfrentarme a Caisson. ¿Cómo caería ese engreído? Pero si fallaba, lo perdería todo y Ruby seguiría atrapada. Después de muchas noches sin dormir, cuando el amanecer se colaba por la ventana de mi apartamento, finalmente tomé mi decisión: ayudaría, pero en mis términos.
No por lástima, sino por justicia, llamé a Robert, con voz calmada. Encuéntrame en la cafetería cerca de mi oficina. Hablaremos, él. Aceptó al instante, con la voz temblorosa de esperanza. Cuando llegaron, todavía tan rotos como antes, los llevé a un rincón tranquilo. El aire estaba cargado de tensión. El tintinear de las cucharas de café sonaba como una cuenta atrás. Delante de ellos, declaré, acepto ayudar a la familia Patson a superar esta crisis. Robert y Kennedy casi se derrumban de alivio como si les hubieran lanzado un salvavidas. Robert agarró mi mano. Hudson, eres el salvador de toda nuestra familia, Kennedy. Lloró. Eres nuestra última esperanza. Pero enseguida expuse mis condiciones, con voz helada. A cambio, exijo el 35% de las patentes y acciones globales y poder de veto sobre cada decisión estratégica importante. Se quedaron paralizados, con la cara pálida. 35%. Eso me convertiría en una de las personas más poderosas de la empresa, capaz de anular a Robert en cualquier cosa importante. Tartamudeó Robert. Hudson, ¿estás seguro? Es una cantidad enorme. Kennedy miró a su marido alarmada, pero sin salida, con bancos acercándose y socios huyendo. No tuvieron otra opción. Robert exhaló profundamente. Aceptamos y ponemos todo en tus manos. Mi corazón latía con emoción. Este fue el punto de inflexión. Estaba entrando en la pelea. La transferencia de acciones y los acuerdos estratégicos se firmaron ese mismo día en la oficina de mi abogado. Documentos ya preparados. Vi la mano temblorosa de Robert firmar su nombre y sentí una mezcla de satisfacción y dolor persistente. Desde ese momento, me incorporé oficialmente al Consejo de Pattinson Global Trading como el segundo mayor accionista. La noticia se difundió rápidamente en los círculos financieros. Hudson Wright hace una gran inversión en Pattinson, pero yo lo mantuve en secreto, evitando la prensa. Poco después, en una reunión de emergencia del Consejo, fui nombrado CEO para asumir el control operativo total durante la crisis. Robert asintió cansado. Hudson, a partir de ahora, todo está en tus manos. Confiamos en ti. Me senté en la silla del CEO, mirando la vasta oficina central de Nueva York, con el corazón acelerado. Era hora de empezar. Lancé una despiadada renovación de personal a una velocidad relámpago. El primer día, convocé a todos los altos ejecutivos y comencé una auditoría completa de la organización. Necesitamos transparencia y claridad, dije con firmeza en la reunión. Traje un equipo de auditoría independiente de mi propio fondo y repasé todos los departamentos, todos los contratos importantes, correos internos, informes financieros, todo fue examinado. Los operativos infiltrados por Caisson fueron rápidamente descubiertos. Un jefe de logística filtrando datos confidenciales, un director financiero firmando contratos falsos. Recogí pruebas en silencio, correos electrónicos, grabé llamadas y las eliminé sin piedad. Una mañana llamé a 3 de ellos a mi despacho. Estás despedido. Seguridad te acompañará fuera. Se pusieron pálidas, balbuceando excusas, pero las corté. Guárdatelo. Tengo todas las pruebas. Mi pulso se aceleró. Sabía que Caisson pronto sentiría la presión. Inmediatamente congelé las cuentas sospechosas y dejé de desviar los millones hacia el grupo Witherspoon. Los contratos de alto riesgo y fraudulentos, las mismas herramientas que Caisson había usado para drenar patentes, fueron cancelados o renegociados. Trabajé con abogados hasta altas horas de la noche, revisando cada cláusula. Lo que necesitaba ser anulado, se anulaba. Lo que podía recuperarse provocaba acciones legales inmediatas. La presión era inmensa, pero me negué a reducir el ritmo. Al mismo tiempo, negocié directamente con los bancos para reestructurar la deuda y aliviar la estrangulación financiera. En las llamadas de conferencia, me presenté de forma sencilla. Tenemos un nuevo CEO. Habla Hudson Wright. Mi nombre tenía peso. Tras tensos momentos de reflexión, acordaron ampliar los términos. El flujo de caja volvió a respirar. Al mismo tiempo, contacté con antiguos clientes e inversores. Volé a Londres para reunirme con socios europeos, a Singapur para renegociar con proveedores asiáticos. Pattinson está a renacer bajo mi liderazgo, les dije. Cuando supieron que yo era Hudson Wright, el hombre con una credibilidad internacional seria, muchos de los que se habían marchado empezaron a regresar. Dijeron que se firmará un acuerdo crucial en Hong Kong de nuevo. Los ingresos aumentaron un 20% en el primer mes. La culata se puso verde, cuando Pattinson recuperó el equilibrio. Pasé al contraataque contra Caisson Witherspoon. Mi corazón latía con anticipación. Esta fue la verdadera guerra.
Lancé estrategias agresivas de precios y cadena de suministro para recuperar las rutas logísticas críticas que controlaba Witherspoon. Recorté las tarifas un 15% en las rutas marítimas de Asia y Estados Unidos usando mi red de fondos para asegurar fuentes más baratas. Los clientes empezaron a cambiar. Tu servicio es mejor. Al mismo tiempo, aproveché mi red global de inversores para asegurar contratos exclusivos para Patson. Una a una, las principales fuentes de ingresos de Witherspoon quedaron cortados. Un acuerdo exclusivo decisivo con un conglomerado chino se firmó en silencio, pero causó una gran conmoción. Poco después, Witherspoon perdió oficialmente decenas de millones en ingresos anuales. Luego alimenté a la prensa financiera pruebas irrefutables de los contratos dudosos pasados de Witherspoon Group, respaldados por informes de auditoría independientes. Las violaciones se expusieron al público. Una ola de sospecha recorrió el mercado. Los reguladores actuaron rápido. La SEC abrió una investigación formal y los bancos ajustaron inmediatamente el crédito a favor de Witherspoon. En poco tiempo, el imperio financiero de Caisen comenzó a resquebrajarse en sus cimientos. Bajo una presión financiera aplastante y graves daños reputacionales, la empresa cayó en el caos interno. El personal directivo dimitió en masa. La acción se desplomó más del 40% en semanas. Caisen llamó a Robert furioso. Robert respondió con calma. Pregúntale a Hudson. Paso a paso, recuperé patentes y posición global en el mercado. Llegaron nuevos contratos, el flujo de caja se disparó, la credibilidad se disparó y la empresa se fortaleció más que nunca. La familia de Ruby admiraba mi capacidad y determinación, pero sentían un profundo remordimiento por sus pecados pasados. Robert dijo muchas veces, «Realmente eres extraordinario, Hudson, nos equivocamos mucho al juzgaros por las apariencias». Kennedy me miró con culpa. «Gracias por todo, pero mantuve mis distancias. El perdón no llegaría fácilmente. Todavía me dolía el corazón cuando pensaba en Ruby. ¿Cómo estaba?». La anticipación de verla de nuevo mantenía mi pulso acelerado. Sabía que la pelea aún no había terminado. A medida que las patentes en el comercio global se estabilizaban gradualmente, los ingresos aumentaban, las deudas estaban bajo control y la acción volvía a ser verde. Sabía que era hora de pasar a la siguiente fase, no solo rescate, sino contraataque. No podía permitir que Caisen Witherspoon se marchara ileso después de todo lo que había hecho, tragándose las patentes en Empire y peor, convirtiendo a Ruby en una prisionera en su propia vida. Mi corazón latía con fuerza cada vez que pensaba en él, ese hombre engreído con la sonrisa arrogante de hace un año. Lancé una investigación encubierta dirigida directamente al corazón del grupo Witherspoon. Esto no era un juego de niños. Sabía que estaba entrando en una guerra peligrosa donde un solo error podría derrumbarlo todo. Me senté en mi nueva oficina de CEO con vistas al Skyline de Nueva York y llamé a mis asociados de mayor confianza. «Empezamos ahora», dije por teléfono, con voz baja pero resuelta. La tensión aumentó. ¿Encontraríamos las pruebas o Caisen las enterró demasiado profundo? Movilicé toda mi red internacional de abogados, auditores independientes y fondos asociados para desmantelar todos los flujos de caja, contratos y empresas pantalla del imperio Witherspoon. Era un sistema laberíntico, miles de transacciones que se extendían desde Estados Unidos hasta Asia y Europa. Contraté a los mejores especialistas de Londres y Singapur, personas que habían trabajado conmigo en grandes acuerdos para abrirlo todo. Trabajamos alrededor del clock en una oficina secreta de Manhattan, pantallas de ordenador brillando con datos. Rastrea el flujo de caja de este contrato de envío, pedí, señalando una hoja de Excel densa, cruzando registros de envío, conteos de contenedores, rutas de buques con facturas logísticas, pólizas de seguro y cadenas de pagos cruzados. Las anomalías empezaron a aparecer. Un contrato para carga de China a Estados Unidos, supuestamente valorado en millones, resultó ser completamente ficticio. No hay mercancía real, solo papeles falsos usados para blanquear dinero. Luego, más evasión fiscal a través del dinero de Caymansel Company se canalizó directamente en los bolsillos de Caison, sin impuestos. Se me aceleró el pulso cuando apareció la primera prueba sólida, un correo interno de la asistente de Caison. Transfiere 5 millones de dólares a través de la empresa fantasma, manténlo fuera del radar del IRS, pieza a pieza. Construimos la película, la tensión aumentando con cada descubrimiento. El proceso duró semanas, pero cada nueva revelación alimentaba tanto la euforia como la rabia. Recordaba las noches sin dormir solo con café frío derramando datos. «Lo pagarás», susurré, imaginando la cara de Caison cuando todo se viniera abajo.
descubrimos miles de facturas falsas, seguros marítimos, pagos internacionales. Y expuso decenas de millones en blanqueo de capitales y evasión fiscal. Una medianoche, el equipo de auditoría llamó. Hudson, lo tenemos. Prueba irrefutable de blanqueo mediante contratos logísticos falsos. Mi corazón se elevó, pero mantuve la calma. Excelente, sigue cavando. Necesitábamos ser herméticos, la tensión era insoportable. Si nos descubrían demasiado pronto, Kaizen podría contraatacar con su poder. Solo compartía información con un pequeño círculo de personas de confianza y almacenaba todo en discos encriptados. Una vez que tuvimos un dossier a prueba de fuerza, cientos de páginas de correos electrónicos, facturas, registros bancarios, entregué silenciosamente todo el paquete a las autoridades de delitos financieros y a los reguladores del mercado, casi simultáneamente. Historias perjudiciales sobre Witherspoon Group estallaron en la prensa financiera. Filtré partes de forma anónima al Wall Street Journal y al Financial Times. Primer titular: Grupo Witherspoon. Acusado de blanqueo mediante contratos logísticos fraudulentos, el mercado reaccionó al instante. Los accionistas minoristas entraron en pánico y vendieron acciones. El precio cayó un 20% en un solo día. Los inversores institucionales se retiraron, llegaron llamadas de cancelación, el valor de mercado de Witherspoon perdió miles de millones. Los bancos lanzaron revisiones de crédito de emergencia y congelaron los préstamos. Kaizen y su familia se vieron obligados a realizar ruedas de prensa. Sin parar, le vi por la tele mientras estaba en el podio, con el traje perfecto, pero la cara pálida intentando desviar la atención. Son rumores sin fundamento, demandaremos a quien las difunda. Lo negó todo, pero su voz tembló, evitando las cámaras con la mirada. Cuanto más hablaba, más profundizaban los periodistas, exponiendo contradicciones. Preguntó un reportero. Entonces explica las transacciones fantasma con la entidad Caimán, tartamudeó Kaizen. Las acciones no cayeron su 10%. Sonreí. Con gravedad, pero la tensión aumentó. Un animal acorralado muerde con más fuerza. Los titulares se multiplicaron. Witherspoon acusado de evasión fiscal durante años. Los reguladores intervino. Se desató un caos interno. El personal superior dimitió. Los socios huyeron, paralelamente a la guerra corporativa. Recopilé en secreto pruebas del abuso doméstico de Kaizen hacia Ruby. Esta era la parte más crítica. No solo destruyendo su empresa, sino liberándola del infierno. No podía esperar. Así que empecé en cuanto Patson estuvo estable. A través de mi red de abogados, accedí a los historiales médicos privados de Ruby, fotografías de moratones en sus brazos, cortes en la cara, diagnósticos listados como traumatismos contundentes. Se me rompió el corazón al ver esas imágenes. Mis suaves ojos rubí hinchados en las fotos del hospital. Las lágrimas rodaron por mi rostro. La tensión era insoportable. ¿Sería esto suficiente para un tribunal? Contraté a una firma de investigación privada de primer nivel de Nueva York, Discrete Surveillance Specialists, para rastrear la vida diaria de Kaizen. Documentaron sus aventuras abiertas, fotos de él abrazando a una joven en bares de lujo, noches que llegaban tarde a casa ignorando a Ruby, informes confirmados. El sujeto mantiene un control estricto sobre su esposa. No tiene contacto con ninguno ni vigilancia telefónica. Me acerqué a antiguos empleados domésticos ofreciéndoles protección y un pago generoso. Tras dudarlo, varios aceptaron testificar sobre las palizas. Una criada dijo: oí gritos en el dormitorio, luego vi moratones en la señora, el señor cayó. Esas palabras cortaban como cuchillos. Todas las pruebas, fotos médicas, grabaciones de vigilancia y declaraciones juradas fueron recopiladas, revisadas por los mejores abogados y entregadas al abogado de familia para presentar cargos de divorcio y violencia doméstica. Cuando el expediente estuvo completo, Ruby solicitó oficialmente el divorcio de Kaizen. Mi corazón se aceleró. La tensión era insoportable mientras esperábamos la respuesta del tribunal. Kaizen, como era de esperar, respondió con ferocia. Él salió a la luz pública, difamando mi nombre, acusándome de tener una aventura con Ruby desde el principio y de orquestar una conspiración para destruirlo a él y a su empresa. En una rueda de prensa, declaró: Hudson Wright no solo tuvo una relación ilícita con mi esposa hace mucho tiempo, sino que está usando dinero y conexiones ocultas para manipular el mercado y lanzar una campaña deliberada para arruinarme a mí y al grupo Witherspoon. El frenesí mediático estalló. CEO de Patson acusado de una aventura con la esposa separada de su rival. Durante un breve y brutal periodo, me convertí en el objetivo principal. Correos electrónicos amenazantes, calumnias, inundación de redes sociales.
Mi pulso latía con fuerza, la tensión era insoportable, este fue su golpe final y desesperado. Tuve que luchar tanto en el ámbito empresarial como en el legal, guardando silencio en público y dejando que los abogados se encargaran de cada documento. No digas ni una palabra, que hablen las pruebas. Me aconsejó mi consejo, me senté en mi despacho viendo las noticias, con sudor frío en la frente.